espero que me confirmen si estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Modos de corrección de ambientes laborales, ¿está bien? Buenas tardes, profe, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, todo este proceso que vimos ayer, disculpen que sea media ametralladora, ya le cargo la bala y empiezo, ¿no? Seamos, en las clases presenciales trato de ser un poquito más amortiguado, pero el hecho de esta interfase que tenemos me condiciona a trabajar medio como robotino, no lo permitan, párenme, frénenme, qué sé yo, pero empiezo a alargar, a conversar y por ahí no es bueno, no debe ser bueno. Estamos haciendo con este sistema, utilizándolo del mejor modo que sabemos, así que ya veremos de qué modo evolucionamos en otros años, pero por ahora esta manera tan impersonal de presentación es la única respuesta que hemos encontrado. Bien, entonces, haciendo un raconto como hacemos al principio de todas las clases, venimos viendo cuáles son las agresiones que puede tener desde el punto de vista ergonómico un ambiente laboral, es decir, cuáles son las tensiones ambientales. Hemos definido la problemática de las tensiones ambientales de los ambientes laborales y hemos definido la respuesta biológica con la que los individuos reaccionan ante esas tensiones ambientales. Esto es muy bueno analizarlo de esta manera porque engloba a varias actividades de nuestra disciplina que son las que, como siempre les digo, están nombradas en la resolución 295. Nos tocó entonces la clase de ayer empezar a ver verdaderamente la contaminación ambiental como definición original de contaminación, que es la incorporación de elementos extraños al aire, de modo que modifiquen la capacidad de vida o de vida saludable de la persona que está expuesta a la respiración de ese aire. Entonces, ese es el origen, digamos, de las definiciones de contaminación, en la cual, como un paraguas en el cual se fueron refugiando después otro tipo de definiciones como la contaminación térmica, la acústica, las vibraciones. Vamos a ver a continuación, dentro de un rato, vamos a ver también que las radiaciones son una forma de contaminación. Bueno, evidentemente entonces que teníamos que descubrir un lenguaje que nos tratara de unificar la consideración de todos estos conceptos y la forma que encontramos fue decir que hay tensiones ambientales de cualquier forma y tipo ante las cuales en el ambiente laboral el individuo reacciona con alguna respuesta biológica. Si nosotros esas tensiones ambientales somos capaces de evaluarlas, de hecho la ingeniería es capaz de evaluar las tensiones ambientales, y también la medicina es capaz de evaluar la respuesta biológica, entonces de la cooperación o el trabajo mancomunado entre la medicina y la ingeniería se ha logrado establecer limitaciones de exposición de los individuos ante distintas tensiones ambientales, considerando las distintas susceptibilidades que tienen esos individuos digamos, ante esas agresiones como respuesta biológica. Bien, ante eso, lo que aprendimos ayer fue que la ley nos ofrece toda una lista de productos químicos que pueden estar dispersos de alguna manera en el ambiente laboral, en forma de vapor, en general, en forma de humo, en forma de contaminación sólida particulada. Entonces, esa contaminación laboral, de alguna manera, hay productos muy peligrosos y otros productos que son menos peligrosos. Entonces, haciendo el paralelo entre la definición que habíamos dado al principio, de que el riesgo es igual a la peligrosidad por el grado de exposición, en este caso, de la contaminación ambiental propiamente dicha, la peligrosidad está representada por la concentración de distintos productos en el ambiente laboral. Y el grado de exposición que puede sufrir el individuo es el tiempo al que está expuesto el individuo a ese tipo de agresiones. De ese modo, entonces, la ley, ¿qué es lo que hizo? Estableció un valor que es la concentración máxima permitida. Esa concentración máxima permitida para cada una de las sustancias es un valor que no debe ser sobrepasado. Se analizó también cómo debía hacerse para un conjunto de sustancias, pues no para sustancias individuales, y les enseñé también cómo debían hacer la ponderación en el tiempo de esa agresión,
de modo de ser exactamente preciso, o lo más preciso que se pueda, para poder evaluar el grado de agresión que está sufriendo un individuo expuesto a una determinada concentración de un producto en un ambiente laboral durante un tiempo determinado. Acuérdense que el tiempo de referencia que tomamos son las 8 horas de una jornada laboral, entonces, bueno, como esa variable la podíamos transformar en constante, nos quedaba entonces la problemática, para resolver la problemática de la concentración. Esa concentración y ese tiempo formaban el concepto que habíamos definido como dosis. Era la dosis. Bien, definido todo estos conceptos, yo me entiendo, de acuerdo a lo que me han ido mandando o a la respuesta que han ido dando en el espacio virtual, entiendo que se entendió el concepto, o sea, que quedó más o menos claro. Evidentemente, digamos, la persona que me pudo seguir se le va a hacer, digamos, mucho más sencillo el estudio el repaso de todo esto. No son conceptos difíciles, es bastante sencillo todo, pero nos quedamos acá, fíjense, en esta diapositiva que ustedes ven ahí, que era porque era el modo de corrección de esos ambientes laborales, porque si ustedes recuerdan, de la parte de reconocimiento, de evaluación y control, nos quedamos en la parte de control. Y habíamos dicho fundamentalmente que había varios procedimientos desde el punto de vista de la ingeniería que se podían seguir para poder modificar la calidad de un ambiente laboral. Por ejemplo, la sustitución de elementos químicos por otros que tengan el mismo efecto o un efecto parecido. La modificación de los procesos sería otro de los elementos. Esas son cuestiones de ingeniería pura. No me voy a avanzar sobre eso porque estoy seguro que conocen bastante de esto. Sí me voy a meter en este tema, que seguramente también han visto, que es el tema de la ventilación, que es el tercer tema. Este tema de la ventilación es un tema importante porque les quiero enseñar de qué modo la ley considera la problemática de la ventilación. Después, bueno, tenemos otra línea de acción que es el control de emisión de contaminantes. Tiene mucho que ver esto, por ejemplo, con el mantenimiento de las máquinas de nuestra industria, de modo que ese mantenimiento controlado y preventivo haga que, bueno, se vayan sustituyendo partes de procesos en los que se pueden generar pérdidas y todo eso. El confinamiento de procesos que sean difícilmente controlables. Es muy común que ciertos procesos se confinen. Por decirle un proceso sencillo, en la industria metalúrgica hay trabajos de arenado, por ejemplo. El arenado es someter a un chorro de arena a alta presión a piezas de modo de dejarla con metal vivo, metal crudo, sin rastros de óxido, de modo de poder aplicarles inmediatamente una capa protectora y que no se inicie la capa de óxido. Bueno, esas partículas son tan pequeñas, las partículas con que se hace el arenado, que contaminan muchísimo el ambiente. Recién me estaban preguntando sobre el cuarzo, que es el dióxido de silicio, que es lo que se usa para esto. Entonces, el hecho de trabajar con esto se hacen cabinas cerradas que controlan la emisión de este tipo de contaminantes que son particulados sólidos. Bueno, y el mantenimiento y la limpieza. Es fundamental el mantenimiento de la limpieza. Bueno, vamos a detenernos un poco en el tema de la ventilación, porque la ventilación es quizá el procedimiento por excelencia para mejorar la calidad respirable de un ambiente laboral. Es decir, garantizar que exista la renovación continua de X volúmenes de aire es fundamental para que ese proceso industrial se desarrolle con la máxima seguridad para el individuo. En estas condiciones, yo voy a ir a lo más simple. Si ustedes se ponen a investigar ahora en distintos libros, deben haber no menos de 7 u 8 disponibles en la actualidad que yo conozca, en métodos distintos de evaluar la forma de estudiar las ventilaciones en distintos espacios industriales. Nuestra ley adoptó uno de los métodos de eso, que se denomina el método de las renovaciones horarias. Es decir, lo que les voy a enseñar ahora, no me voy a meter en el cálculo específicamente de la ventilación, pero para, digamos, ir a tono con el trabajo práctico que les di, en donde había uno de los ejercicios era de ventilación, quiero enseñarles de qué modo lo razona nuestra ley. Y nuestra ley parte de la siguiente consideración. Hay dos tipos de ventilación para ambiente laboral. En orden de preferencia está la natural y la forzada. Preferentemente, nosotros deberíamos, por una cuestión de sustentabilidad de la empresa, recurrir a las ventilaciones naturales en cuanto se pueda. Muchas veces no es posible,
Muchas veces entonces hay que sobrepasar la ventilación natural y caer en la ventilación forzada. La ventilación natural es la ideal, se basa en la condición de estratificación de los gases, que es una condición natural que obliga a los gases a estratificarse en función de la densidad, que tiene la densidad de esos gases, del aire propiamente dicho, tiene que ver con la temperatura. Entonces, como hay una variabilidad de temperatura entre el exterior y el interior, y a su vez hay una variabilidad de temperatura en altura, entonces la diferenciación que se hace de densidad de esos gases es lo que favorece corrientes de aire, que es la que se estudian y nos permiten, de última, hacer renovaciones de aire. Y después está la ventilación forzada, que también depende, decía, para poder determinar qué diámetro de ventilador tengo que comprar, o qué diámetro de extractor tengo que comprar, o cuántos extractores tengo que comprar, o cuántos ventiladores tengo que comprar, o qué sección de conducto tengo que colocar. Para esto necesito fundamentalmente tener el caudal de aire que necesito aportar a ese espacio que yo estoy estudiando. Ese caudal no es ni más ni menos que me lo da la cantidad de renovaciones de aire por hora que nos establece la norma. Entonces la norma se limita a esto, a decirles a ustedes un método simple para estudiar el número de renovaciones volumétricas de aire que necesita una persona en un espacio laboral. Y fíjense, se maneja fundamentalmente con estas dos tablas que están ahí. Vamos a trabajar en principio considerando la ventilación natural, que es el artículo 65 del decreto 351, y estas dos tablas, fíjense que hablan de la ventilación mínima para locales en función del número de personas que lo están utilizando, en el artículo 66. Y la actividad, las dos tablas son, para actividad sedentaria está clasificada en función de la actividad, para actividad sedentaria o para actividad moderada dentro de una industria determinada. Noten ustedes que la columna de la izquierda habla de la cantidad de personas, es decir, siempre está referido a una persona lo que se está estudiando. Acá en la columna del centro ustedes van a encontrar la cantidad, el volumen, el cuaje total en metros cúbicos por persona, que nosotros tenemos que sacar en función de las características geométricas de nuestro local. Y acá, en la última columna, nos da el caudal necesario que es necesario aportarle a ese lugar en metros cúbicos por hora por persona para que garantizar de algún modo que el aire se renueve correctamente. Les muestro la tabla siguiente para que entiendan. Fíjense, tenemos un ejemplo, tenemos una oficina, un local del tipo oficina, es decir, estábamos hablando ya en la tabla anterior, si ustedes se ponen a ver, de una actividad sedentaria, ya nos clasifican en la tabla. Tenemos una oficina, nos hablan de las dimensiones de esa oficina, es decir, 6 por 4 por 3, en total 72 metros cúbicos de aire hay ahí. A ese 72 metros cúbicos habría que descontarle los espacios que ocupan máquinas o volúmenes en donde no se pueda meter el aire. Y la cantidad de personas que hay en ese lugar de trabajo son 6. Es decir, ya tenemos un ejercicio planteado. Lo que nos va a permitir la norma con estas dos tablas que tenemos acá, la tabla 1 y la tabla 2, nosotros vamos a hablar, en este caso, como se trata de una oficina, vamos a trabajar con la tabla 1, vamos a tratar de determinar qué cantidad de metros cúbicos por hora, por persona, necesitamos incorporar para que el aire se mantenga fresco. Fresco, la palabra fresco, cada vez que la nombre de acá en adelante, significa aire nuevo, aire, digamos, con la cantidad de oxígeno suficiente. No tiene nada que ver con la temperatura, si bien es una de las contaminantes que puede haber, pero no se trata de fresco en función de la temperatura, sino aire nuevo, quiere decir. Bien, entonces, estudiemos esta oficina. Tenemos que el volumen hemos sacado 72 metros cúbicos. Si son 6 personas las que trabajan, a cada persona le están correspondiendo 12 metros cúbicos de aire de volumen por persona. Es el volumen que se denomina volumen unitario. Según la tabla 1, porque se trataba de una actividad sedentaria, le corresponde, fíjense, nos vamos a 12, el valor 12 que está acá para una persona, le corresponde una cantidad de 15 metros cúbicos por hora por persona. Es decir, que de alguna manera debemos diseñar el tamaño de las ventanas, la cantidad de las ventanas, la posición de las ventanas, tanto de entrada como de salida de aire, teniendo en cuenta
esta cantidad de renovaciones que hacen falta. Es decir, evidentemente tendremos que estudiar físicamente el lugar, el viento predominante, las ventilaciones cruzadas y todo eso, pero el dato que hasta donde llega la norma en el análisis es a decirles a ustedes qué cantidad, qué caudal de aire es necesario para hacer la renovación. Si las condiciones de diferencia de temperatura permiten que esa renovación sea natural, mejor. Si no, vamos a tener que recurrir a la ventilación forzada. Es decir, que cómo voy a ir a comprar yo un ventilador, un extractor o un ventilador y un extractor. Y directamente me voy con el caudal que necesito, X cantidad de metros cúbicos, directamente, bueno, voy al proveedor, en función del proveedor tendrá los ventiladores clasificados en función del diámetro, la potencia del motor y el tipo de aspa que tenga ese ventilador o ese extractor. En función de eso me garantizará que ese ventilador o ese extractor será capaz de aportar o extraer X cantidad de caudal. Entonces, en función de eso, dado que nosotros ya determinamos estos 15 metros que determinamos que hacía falta aportar por persona, podemos sacar perfectamente la cantidad de ventiladores o extractores, o ambos a la vez, que necesitamos colocar para que se produzca la renovación de aire que nosotros necesitamos. Entonces, para 6 personas, dijimos que necesitamos, bueno, si continuamos con la cuenta, necesitamos 1,3 en total, en el volumen total del galpón, 1,3 renovaciones por hora. Es decir, necesitamos renovar 1,3 veces por hora. No es un concepto difícil el que acabo de explicarles, simplemente trato de transmitirles que la ley, hasta dónde llega la consideración de nuestra ley, es decir, hasta establecer como recomendable un método de trabajo para calcular la cantidad de aire que necesita un espacio de trabajo determinado, nos recomienda el método de las renovaciones hora y nos enseña cómo calcular las renovaciones de aire por hora. En función de eso ya el resto lo hago yo. Si en función de eso podría yo diseñar el tamaño de la ventana, el tamaño de los conductos de ventilación, el diámetro de los ventiladores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el resto es tarea de ingeniería pura, ¿no? Que ustedes ya la habrán visto en alguna otra materia. Me voy a detener un segundo acá y les voy a preguntar si logré transmitir el concepto. Sí, profe, perfecto. Sí. Se entendió muy bien. Bien, entonces, Sí, profe, conceptualmente... una cosa, yo traté de hacer ejercicio, claro, y me Claro. encontré con un ejercicio de este tipo y no sabía cómo hacerlo. Claro, claro. Así que- Justamente vos sabés que me acordé anoche. Yo digo, ¿cómo los mando a hacer el ejercicio si me faltó una parte? Porque ayer yo tenía planificado dar esto, no me alcanzó. Es verdad que tendrían que empezar a resolverlo a partir de hoy. Entonces voy a ver ahí que puedan tener otro intento, algo voy a hacer para que lo logren. Pero para tener un control yo, acuérdense que esto no es evaluativo. Era Sí, para que no. practiquen ustedes. Pero igual, no sabía si me había perdido una parte de la clase o algo así. No, No te la perdiste, no la di directamente. Se me complicó Claro. todo, hice un salto, me fui a explicar el tema de la ponderación y me quedé ahí hablando de ponderación. Después la profesora estuvo explicando cómo se hacen las lecturas, bueno, y se nos fue la clase. Bueno, quedó claro ahora cómo es el procedimiento, ¿no? Una consulta. ¿Podría repetir cómo sacó la cantidad de ventilaciones hora, que era 1,3? Fíjate, vos tenés 90 acá arriba. A ver si lo voy a marcar acá. Ahí, bien, ahí vi el 90, por eso me lo tapaba justo su cámara. Claro. Perdón. Entonces, vos has sacado 15 metros cúbicos por persona por hora, ¿no es cierto? Y como son 6 personas, eso te da 90 metros cúbicos. Entonces, si vos dividís esos 90 metros cúbicos, que es lo que es necesario, sería el aire que necesitamos aportar, dividido los 72 metros cúbicos del lugar, te da esa relación de 1,3 renovaciones hora que necesitas hacer. En función de eso, es muy fácil, créanme, poder, con ese dato simplemente, en función del que ya tienen ustedes la geometría del lugar, ir a comprar un extractor, ir a comprar un ventilador o 5 o 10, lo que le hagan falta, decidir en qué lugar colocarlo, decidir qué tipo de corriente necesitamos tener en el lugar. Un dato que no les di, por ejemplo, es la velocidad, que no deberían pasarse
de 10 metros por segundo, porque ya más de 6 metros por segundo se pone un poco incómodo, siente uno el viento, y en un ambiente de trabajo uno no debería sentir la corriente de aire. Entonces, en función de esos datos, ustedes perfectamente ya pueden diseñar cualquier método de ventilación, pero les hace falta, el primer dato que necesitan es el caudal, por eso les he enseñado a calcular esto. ¿Está bien? Jorge, ¿te puedo interrumpir? ¿Puedo hacer unas preguntas? Hola, hola, ¿cómo anda Ruth? Adelante. ¿Qué tal? Esto con respecto a las medidas que se toman ahora por COVID, por ejemplo en la facultad, que dice que se puede hacer trabajo presencial, pero ahí tuve un cambio de palabra la otra vez con la secretaria de Ciencia y de Vinculación, porque dice tienen que trabajar la mitad de las personas, el 50%, con un factor de ocupación del 50%. Ajá. Entonces, a mí me pareció que eran unas instrucciones un poco raras para aquel que no está en esta materia como nosotros. Nosotros Claro, podemos hablar de factor de ocupación, pero ¿qué le va a hablar de factor de ocupación a alguien claro, que está alejado de esto? Entonces le pregunté qué era factor de ocupación para ellos. claro. Y dice que era la mitad de las personas que estaban trabajando habitualmente. Y yo digo, si el salón tiene, qué sé yo, 50 metros por 50, y habían trabajando 8 personas antes, pero podían haber habido 50 personas. Claro, ¿Por qué claro que entonces sí. ahora vamos a reducir a 4? Claro. Bueno, no seguí la discusión pero yo creo que se puede volver a tener la cantidad de personas que históricamente estaban, siempre y cuando se mantenga la distancia entre personas y Obviamente. se demuestre que las renovaciones horarias de la ventilación son las que corresponden. Yo pienso así, ¿vos qué opinás? Yo opino lo mismo. El tema es que la determinación llegó de urgencia, como siempre, y se han ido decidiendo cosas. En principio era solamente un 30% de la capacidad, luego pasó al 50%, ahora estamos en el 50% todavía. Pero el criterio que se utilizó... No de la capacidad, el 50% de las personas que estaban, pero si había capacidad para más, ¿por qué no puede haber más personas? Sí, te entiendo perfectamente. Por eso te digo que eso carece de sustento. No le han dado en el clavo. Es decir, ha sido una resolución rápida desde el punto de vista de la medicina más que de la ingeniería. Y ellos, ¿en qué han estado pensando? ¿Cuál es la variable que utilizan para el distanciamiento? Y un estudio en el que se ve cuando la persona conversa hasta dónde saltan las gotitas, si se quiere, cuando uno dice la P, por ejemplo, la T, saltan gotitas, uno no las ve, pero es verdad que están en el aire. Entonces, han estudiado eso nada más, no tienen criterio de renovaciones hora ni nada. Jamás vi un estudio de renovaciones hora en este sentido. Pienso que porque es un problema biológico. Yo no sé estos organismos microscópicos cómo navegan en el aire, cuál es la aerodinámica de estos si caen por gravedad o quedan flotando, no tengo ni idea. Bien. ¿Vos sabés? Bueno, pero estando renovada el aire por el cálculo que corresponde, yo creo que no deberían haber impedimentos. No deberían haber impedimentos, pero el problema de esto es que... estando además con barbijo y conservando distancia entre personas. Claro, yo creo que el barbijo es una cuestión esencial, pero viste que el libro, este libro de higiene y seguridad que habla sobre ¿cómo es que le llama? Habla sobre la aerodinámica de las partículas, cuando estudia el comportamiento de las partículas en el aire en función del tamaño y en función de su forma. Y la densidad. Yo no sé si a nivel microscópico de virus se puede hacer ese estudio. Yo no tengo ni idea, porque acá están hablando de cuestiones simplemente de contaminación por salpicadura, ¿no? De que esté suspendido en el aire, y eso debe quedar suspendido. Yo no sé si va adherido a una gota, seguramente cae, pero puede quedar un virus suspendido. No tengo idea, nadie me dio información al respecto. Si puede quedar en una superficie.
Eso nos excede, ¿por qué? Porque es una cuestión médica más que de ingeniería. No nos han Bien, dado buena respuesta, Ruth, concretamente, eso es lo no, que quiero para decir. nada, para nada. Yo creo que está todo muy tomado de los pelos. Está bien. Pero bueno, así es. Lo que pasa Bueno. es que en el caso de los oficinistas, digamos, les queda cómodo no ir a trabajar, entonces les viene Claro. bien. En el caso de Es verdad. nosotros, que un analista no puede trabajar desde su casa, directamente te impide trabajar. Claro. Bueno, listo. Gracias. Gracias, Ruth. Escúchenme entonces. ¿Todo han entendido el procedimiento? No hace falta que vuelva. Yo no tengo ningún problema en volver a que conversemos sobre el tema. Por mí está todo claro, profe. Bien. Perfecto. Bien. Tienen que recordar siempre que este proceso, ustedes fíjense que los dejo, hasta acá los traje de la mano, es decir, hasta decirle que yo les enseño, o la ley les enseña, hasta calcular el número de renovaciones por hora. Pero de acá en adelante ya es la ingeniería la que empieza a intervenir para ver qué forma, la ingeniería y la arquitectura en todo caso, en algunos casos para diseñar las ventilaciones de los espacios de trabajo. En ese sentido hay muchas cosas más que aprender. Por ejemplo, bueno, la primera que tendríamos que aprender que no es lo mismo ventilación que acondicionamiento de aire, ¿no? El acondicionamiento de aire ya hace intervenir, si bien se está incluido el proceso de ventilación, en el acondicionamiento de aire interviene la variable temperatura y humedad, ¿no? Empiezan a modificarse los parámetros físicos del aire, otros parámetros físicos del aire, además del aire puro, o sea, además del contenido de oxígeno. Eso ya cuando entra en la problemática del acondicionamiento de aire, tanto para calor como para frío, ya el trabajo se complejiza un poco porque hay que entrar en lo que se denomina un procedimiento de balance térmico, que es muy probable que lo hayan tenido en alguna materia, no lo sé, pero no es objeto de esta materia porque ni siquiera está mencionado en la ley. Bueno, ¿qué decidir? ¿Cuándo es una ventilación mecánica o es lo que hace falta es una ventilación mecánica o forzada? Perdón, ¿cuándo se hace el cambio entre ventilación natural y ventilación mecánica? Y bueno, solamente el índice ese sacado que acabamos de aprender a sacar es el que nos va a indicar si, dadas las condiciones higrotérmicas del ambiente en que nos toca trabajar, nosotros tenemos suficiente diferencia entre la temperatura exterior e interior que nos vaya a permitir físicamente provocar un movimiento del aire que va siempre desde abajo hacia arriba por un proceso de calentamiento y moviéndose en función de la densidad. Cuando no logremos hacer una ventilación natural, les explico que acá en Mendoza es bastante difícil, dadas las condiciones de temperatura. En invierno es bastante probable. Casi toda la literatura está hecha para regiones boreales, es decir, en donde se tienen temperaturas exteriores marcadamente más bajas que las temperaturas interiores. En Mendoza eso en verano no pasa, o en la mayor parte del año no pasa. Entonces la dinámica de las partículas o de la dinámica del aire tiene que ser estudiada específicamente. Normalmente acá en Mendoza, en industrias críticas, en donde hay contaminantes significativos, se cae en la ventilación forzada. Bueno, la ventilación forzada también tiene sus técnicas, ¿no? Pueden ser utilizando energía o sin utilización de energía. Utilizando energía puede ser con aporte de aire con ventiladores, como ustedes ven acá. En ese caso hay que tener en cuenta que los espacios deberían quedar libres y tratar de no separar, no interrumpir la circulación de ese aire en el interior de una industria determinada. Son muy utilizados los extractores cenitales, aprovechan un poco el aporte de aire, es decir, que el hecho de incorporar aire con un ventilador desde afuera hacia adentro hace que la presión interior sea mayor que la presión atmosférica. Con eso, entonces, se crea una condición de presión positiva que hace que el aire tienda a salir. Entonces, como hay una diferencia de densidad y una diferencia de presiones, este movimiento es natural, digamos, que ustedes ven acá a la derecha. La entrada de aire y la salida por los aspersores naturales es un movimiento natural generando buenos espacios y acumulando, como ustedes ven, el calor en la parte superior por una cuestión de estratificación.
Bueno, acá tienen otros ejemplos, ustedes donde tienen acá, por ejemplo, en el primero tienen extracción de aire, hay dos extractores y el aporte se hace por un aporte cenital, es muy común en las industrias, en este caso se utiliza mucho eso para sectores donde la temperatura exterior es inferior. Acá en este caso lo mismo, en el segundo caso este es el 1, este es el 2, en el segundo caso lo mismo, y en este caso en el 4, este es el 3, en el 4 fíjense que hay una ventilación con aporte de aire y una ventilación por extracción cruzada. En ese sentido, lo que estamos generando es una corriente de aire que va a atravesar el lugar. Evidentemente esa corriente de aire no es nada simple de estudiar porque se maneja con los criterios del movimiento turbulento de fluidos. Ustedes saben bien que todavía ni siquiera se sabe, no se ha podido establecer una ecuación para el movimiento turbulento de los fluidos. Hay aproximaciones, eso sí, pero no está bien definido. Entonces, bueno, cuando el movimiento es laminar, todo va bien, todo podemos estudiarlo perfectamente, pero cuando hay movimientos turbulentos, la cosa se complica bastante más. Es decir que, con esto les quiero decir que el dato que les di de la necesidad de un caudal determinado para poder hacer la cantidad de renovaciones horarias es solo el principio. El resto es todo un trabajo de ingeniería que ustedes van a tener que investigar por sí solos. Acá tienen otros casos de... en el primero de arriba tiene una entrada de aire natural y una extracción opuesta. Noten que en ciertos sectores, acá el autor de este dibujo marca la condición, en un sector marca la condición laminar del aire y en otro sector la condición turbulenta del aire. Se puede hacer al revés, ventilación forzada y extracción natural, o se puede hacer ventilación forzada y extracción forzada. Es decir, hay alternativas para poder resolver mi caso particular. Recuerden siempre, estos aportes cenitales son verdaderamente un gran invento, son extraordinarios, son capaces de sacar un gran volumen de aire, de extraer un gran volumen de aire solamente con el viento. Evidentemente en Mendoza tenemos la problemática de que tenemos muy poco viento, en la mayoría de los días del año tenemos muy poco viento. Entonces pierden eficiencia un poco estos dispositivos, pero no obstante eso siguen siendo recomendables. Noten que la tabla para poder calcularlo, que es esta que está acá, está armada en función de la velocidad del viento dominante en la zona que yo esté calculando, el tipo de modelo del aparato que sugiere el fabricante, y en el centro está el caudal de aire que yo necesito renovar, la cantidad de veces que yo necesito renovar. Es decir, que directamente con el dato de renovaciones hora que yo saqué al principio, perfectamente podría definir el diseño o el diámetro de estos extractores cenitales. Hay distintas fábricas, hay hojalateros en Mendoza que los fabrican y de muy buena calidad. Realmente son artesanos que hay que mirar, los hojalateros cómo trabajan, de muy buena calidad. Entonces no hay problema con eso, se fabrican acá en Mendoza. En cuanto a la ventilación y extracción, vienen igual, los ventiladores vienen en función del diámetro, el tipo de motor, si es monofásico o trifásico, en la cantidad de HP, y el caudal en metros cúbicos hora que son capaces de mover. En función de eso ustedes decidirán cuántos ventiladores o cuántos extractores necesitan, axiales o centrífugos, y el diámetro de cada uno de ellos y la velocidad de cada uno de ellos. Es decir, ¿de dónde partieron? Del dato inicial de las renovaciones hora que tenían, que le enseñó a calcular la ley. Bueno, acá hay estos estudios con partículas, esto se hace con humo, estos estudios que se tiran y se ve la circulación del humo en los lugares para poder establecer más o menos un mapa aerodinámico del movimiento de las partículas. Es interesante de ver, es un ensayo que se recomienda cuando las condiciones de ventilación son críticas. Se puede hacer, verdaderamente es muy utilizado en ciertos lugares. Por ejemplo, es utilizado para poder darle la aprobación de ventilación a una sala de operaciones, por ejemplo, a un quirófano. Tenemos que asegurarnos que todo circule como nosotros pretendemos que circule. Bueno, acá tienen el tamaño de las rejillas, por ejemplo, algo que está catalogado. El mejor fabricante de rejilla de nuestro país, y yo les diría que de Sudamérica, en cuanto a la calidad de terminaciones y a la variedad y al tipo de rejilla que fabrica, y al tipo de comportamiento que tiene esta rejilla, está acá en Mendoza. Está en La Cera, enfrente de la cancha de Huracán La Cera.
verdaderamente es extraordinario la capacidad que tiene para hacer este tipo de cosas esa fábrica que está ahí escondida, que nadie la conoce. Exporta casi todo. Bueno, en cuanto a la ventilación, bueno, podríamos estudiar la ventilación por inyección, qué lío se arma. Fíjense ustedes acá en el movimiento interno que se arma cuando tenemos inyección de aire, el movimiento turbulento en el centro. Todo eso puede llegar a ser muy importante cuando tenemos procesos industriales en los que puede haber liberación de polvo. Entonces puede que si nosotros nos excedemos en la velocidad de diseño de la ventilación o de la extracción de aire, no hagamos más que complicar la cosa, porque levantemos más polvo dentro del ambiente de trabajo. Así que hay que ser cuidadosos en esto. No es objeto de esta materia, pero se los estoy nombrando simplemente para que vean que de esa decisión inicial que tomamos utilizando la tabla 1 o la tabla 2, se desprende todo esto con una lógica increíble. El uso, para evitar toda esta clase de movimiento turbulento que me puede complicar, manda el uso, por ejemplo, en lugar de dejar que el aire se conduzca solo, de llevarlo con canalizaciones y difundirlo en lugares específicos a través de rejillas de entrada, ¿no? Como esta que ustedes ven acá. La idea es, lo ideal es lo que ustedes están viendo acá abajo, que esté totalmente libre y que se aporte aire de un lado determinado y que el aire tenga un movimiento laminar de modo de que no levante demasiado, no mueva demasiado, no cree problemas ni siquiera con el polvo ambiente en la producción. Bueno, como les decía, las salas de operaciones, los quirófanos son un caso muy especial. Ahí sí hay que crear un sistema de aporte de aire que garantice una presión positiva dentro del quirófano. Siempre dentro del quirófano tenemos que tener una presión 1 mayor que la presión atmosférica, de modo de que cuando se abra una puerta el aire tienda a salir y no a entrar, por una cuestión de contaminación, ¿no es cierto? Debemos limitar la posibilidad de que aire contaminado entre desde el exterior y nos contamine el ambiente de trabajo. Esto viene a cuento simplemente de que ustedes conozcan toda la problemática que se desata a partir de ese primer valorcito que habíamos sacado. ¿Cómo podemos determinar la velocidad del aire? Bueno, es muy fácil determinar la velocidad del aire en función del área libre de la abertura, en función del tipo, la cantidad de aire que estamos aportando, podemos determinar la velocidad del aire en cualquier punto del galpón que estemos analizando. Y luego viene otra problemática distinta que es la ventilación localizada, en la cual hablamos de ciertos procesos industriales que tenemos que ventilarlo obligatoriamente para no contaminar el resto del ambiente de trabajo. Cabinas, campanas exteriores, campanas receptoras y procesos confinados. Ahí tienen ustedes el ejemplo de una cabina. Estas cabinas se utilizan en el laboratorio, en los laboratorios. Estas cabinas que tienen estas puertas corredizas que ustedes ven ahí arriba, la función que cumple esa puerta, bueno, la función que cumplen es que los procesos peligrosos se generen ahí adentro de la cabina y el aire contaminado salga debidamente conducido al exterior. Esto tiene un estudio, digamos, sino aerodinámico grande, de modo de que cuando está totalmente abierta esta puerta, por ejemplo, se genera una corrección con una velocidad V1, pero cuando vamos cerrando la puerta, al ir achicándose el área, aumenta la velocidad para que el caudal sea el mismo. Acuérdense que caudal es igual a velocidad por área. Si nosotros disminuimos el área, para que el caudal se mantenga constante, tiene que aumentar la velocidad. Al disminuir el área, aumenta la velocidad. ¿Se entendió eso? Entonces lo que hace esta puerta es actuar en función de nuestra necesidad, moviéndose y acelerando o disminuyendo el flujo natural de ventilación. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Se acuerdan de dónde viene la fórmula de caudal, no? Caudal es igual a volumen sobre tiempo. Si yo el volumen lo expreso como longitud por área sobre tiempo. ¿Y longitud sobre tiempo qué es? Velocidad. Entonces, caudales y velocidad por área. Entonces quiere decir que acá, si yo disminuyo el área, para mantener el caudal constante tengo que aumentar la velocidad. Eso quería decirles simplemente. Bueno, acá tienen un dibujo de cabinas mucho más peligrosas todavía, en donde se trabaja con guantes de nitrilo
hacia el interior, en estos tiene ventilaciones forzadas, tiene sistemas de filtro en el interior. Hay campanas para ciertos procesos en caliente o procesos con chispas. Hay campanas que pueden ser laterales, pueden ser verticales, como la campana de la churrasquera, o pueden ser campanas de piso incluso, para tomar contaminación, rejillas de piso para tomar gases contaminados en ciertos procesos industriales. Por ejemplo, en este caso, fíjense, estas campanas horizontales, acá tienen una moladora trabajando, esto sería una moladora. Acá tienen una moladora trabajando que genera una pluma de chispas, entonces ahí le ponen un extractor horizontal para poder llevarse esa contaminación caliente. Las campanas los procesos confinados, ciertos procesos industriales ocurren confinados dentro de determinados lugares. Bueno, una cosa que van a ver ustedes es que la contaminación a la que está sometido un soldador es altísima en cuanto a la generación de humos peligrosos. Entonces, este tipo de extractores localizados, esas toberas que tienen flexibles, digamos, permiten hacer trabajo de soldadura y liberarnos mucho del humo de contaminación. Cuando hay plantas de producción, hay grandes extractores centralizados con sus mangas específicamente en cada uno de los espacios de trabajo. Lo que tratamos de lograr que uno de los principales factores contaminantes de la soldadura, que es el humo de soldadura, un humo que es más peligroso en función del tipo de material. Por ejemplo, los humos de soldadura que produce la soldadura de acero inoxidable son altamente peligrosos, generan una enfermedad que se llama la fiebre del soldador, que son manifestaciones gravísimas de la aspiración de ese humo de soldadura de acero inoxidable. Bueno, en general, podría decirles que el tema de la ventilación es fundamental. Ustedes fíjense que todo esto que les he explicado de ventilaciones generalizadas, ventilaciones localizadas, ventilaciones naturales y ventilaciones mecánicas, se origina en ese solo hecho simple de haber podido determinar en algún momento qué cantidad de aire yo necesitaba extraer o introducir al lugar. Y eso, hasta ahí llega nuestras disposiciones legales, hasta decirnos a nosotros de qué modo determinar el volumen de aire para poder hacer la renovación. El método que sugiere nuestra ley ni siquiera lo sugiere, simplemente lo presenta como el método, pero no está desautorizado ningún otro tipo de método. Hay distintos tipos de métodos, ningún otro tipo de método está desautorizado. Uno simplemente tiene que presentar, cuando haga la memoria de cálculo, la justificación correspondiente. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna. No, profe. Bien, nos vamos a tomar entonces hasta las 15:10. Buenísimo. Perfecto. Bueno, profe. Perfecto, Bueno, profe. buenísimo. Gracias, nos vemos entonces. Porque después vas a seguir después de las 15 días arrancás con radiaciones o seguís con Con ventilación. radiaciones. Voy a hablar de radiaciones después, sí. Bueno. Yo por ahí entonces me conecto a las 5 cuando las consultas. Excelente. ¿Eh? Vale, Ruth, nos ¿Sabés vemos. cuántos chicos tendremos mañana? 5 son. Ah, bien, son bastantes. Son bastantes, sí. Bueno. Hasta luego, Jorge. Nos Chao. vemos, Ruth.
Hola Jorge. Hola, Vivi, ¿todo bien? Sí, ¿todo bien? ¿Vos cómo andás? Muy bien, con frío. Ya en la página el espacio para que los muchachos suban el práctico. Entonces, cuando ellos lo entregan, vos después vas abriendo uno por uno Perfecto. y les vas dando una retroalimentación y una calificación si la querés. Está muy Aprobado o bien. no aprobado. De Una todas cosa así. maneras, ya me han mandado varios, así que ya vemos cómo hacemos. Incluso ya he respondido a algunos. Ya. Es para que no justamente se sistematice la forma. Si me hubieses avisado el día anterior Se que te lo hacía, armaba, claro, sí. claro. No es problemático, es fácil lo que hice y se puede hacer mejor, se puede perfeccionar, pero esto es muy simple lo que les hice. Les generé un Perfecto. espacio para que subieran el PDF. Porque así Excelente. de esta Sí, la verdad forma que no me también vivé, yo, pero lo tenía hecho claro, desde el viernes pasado, así que no claro, me vivé, pero imagínate, si me lo hubieses dicho, porque así también tenemos la constancia de que lo hacen, porque si vos los tenés todo por un lado, yo lo tengo, no tengo nada, como que cuando vos, ¿te acordás que dijimos de abrirle el historial a cada uno? No lo voy a tener. claro, claro. Bueno, perfecto. Acordate entonces de empezar a grabar, Vivi. Momento, tengo que checar acá. Acá tengo que poner acá. ¿A qué hora vas a empezar? ¿A las y Ahora, cuarto? y cuarto, por ejemplo. Faltan 2 minutos. Son y Dale. 13. Bueno, Ya hagamos tengo números redondos. Por una todo cuestión listo. de cábala. Sí, viste. De estructuración que le dicen. Eso es un toque más que una estructuración. Pero a mí me Tal, pasa, lo sufro yo, tal, no. tal cual. No me había acordado que mañana había mesa examen, Jorge. Se me había ido completamente de la cabeza. Sí, Así mañana que hay bueno. examen. Tenemos 6, creo, no me acuerdo cuando te mandé, 5 o Sí, 6. creo que eran 6, sí. Y bueno, así que bueno, cuando tengamos la consulta esta tarde, armo la Perfecto. planilla para poner los horarios. ¿Leíste las notitas que vienen ahí? Es un par de palabritas que vienen en la tercera o cuarta columna del acta. No, Jorge, porque Bueno, fíjate realmente que lo donde abrí. dice libre, la condición, donde dice la condición, hay un par de Sí, notas que no entiendo qué quieren decir. a ver, ahora lo veo. Vos sabés Dale. que estaba en el trabajo y he estado con unas reuniones muy complicadas en el trabajo y me desocupé 2 menos 10 más o menos. Y en ese momento abrí la compu, vi el correo, generé, cuando lo vi lo que generé fue el permiso porque tengo que pedir licencia. Ah, Este, claro, y no vi nada, ¿viste? Porque si no, no puedo pedir licencia, en realidad me lo piden con 2 días. claro. Pero, bueno, qué sé yo. A ver, dice Jorge, tipo, condición A. ¿Por qué dice la condición? ¿Sabes por qué? Por el tema de que Sí, se les ha vencido la regularidad por el tema de la pandemia. ¿Sí? perfecto. Entonces es como nosotros les vamos a tomar. De esos Bueno, dos, de esos dos, uno ya creo que rindió, que fue Cava, que rindió y que le dijimos que no había ningún problema, que le seguíamos tomando el perfecto. examen. Y el otro muchacho fue el que dijo que sí, que ya lo había presentado, que se le había vencido el mes pasado, y le dimos Claro. nosotros una mesa más. Yo le dije, bueno, pues si no se presenta, va a tener que ajustarse a lo que ahora se Sí, sí, pide. me acuerdo de esa charla, sí. Bien. Entonces, esos dos, Y y hay otro, léeme la condición de los demás. después hay eh, curso Eso, ausente, porque debe ser esos que quedaron como... esa es mi duda, no entiendo qué condición es esa. Y Garay cursó y quedó como libre el año pasado. ¿Ves que dice tipo de inscripción libre? ¿Sabes qué? No sé, ¿sabes qué debe significar eso? Porque Godoy también y Vera Estrada también son personas que el año pasado estaban en condiciones de cursar, pero que no, Ah, eso puede ser, sí, sí, porque quedaron. Garay ya rindió, Garay rindió y rindió mal. Me falta Godoy y Estrada. No, Bueno, Garay, Godoy y Estrada. Mira, ¿me querés? Me averiguo dale, enseguida, dale. si querés.
Empecemos entonces. El que no conozco es el Oscar Jaime este. A ver que no me suena, Oscar Jaime. No, a mí tampoco. Ahora me voy a movilizar un poco en los temas. Hola, Ivy. Hola, Ruth, Porque a mí sí me suena ese nombre. Bueno, ¿de cuándo te suena, Ruth? ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De este año? Me parece que sí. Bueno, vamos a ver. A mí la verdad que no lo tengo. A lo mejor lo tengo en gestión ambiental. Capaz que lo tenga en la otra materia. Vamos a ver. Bueno, empiezo, por favor. ¿Ya estás grabando, Vivi? Segundo, por favor. Listo. ¿Estamos? Ya está. Sí. Excelente. Bueno, me confirman que está la pantalla, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, correcto. Tengo que consultarles primero si este formato de diapositiva me parece que lo tengo que cambiar. Me parece que tengo que poner el más rectangular que el cuadrado este. Me ha quedado un formato viejo acá. Y ese ustedes ven dos partes negras a los costados. Sí. Sí, hay que cambiar el formato. Entonces me va a entrar más material ahí al costado. Bueno, corresponde entonces que nos metamos en otra forma de contaminación ambiental, que es la problemática de las radiaciones. En los procesos industriales se generan en distintas circunstancias, ya sea por proceso propiamente dicho. Proceso industrial, sepan entender que englobo dentro de este proceso industrial, por ejemplo, a la actividad, por ejemplo, por darles un ejemplo, a la actividad que podría tener un ingeniero industrial a cargo del mantenimiento o a cargo de toda la gestión operativa de un hospital, por ejemplo. Eso es un proceso industrial. Entonces, las radiaciones son tanto las radiaciones ionizantes como no ionizantes que vamos a encarar, son muy presentes en muchísimos procesos industriales. Las no ionizantes, de hecho, ¿no? Siempre hay procesos, trabajos de soldadura y otro tipo de radiaciones que no emiten radiaciones que puedan llegar a ser, que puedan llegar a producir una mutación celular, pero sí existen también en procesos, por ejemplo, de ensayos no destructivos o procesos industriales propiamente dicho, en donde la radiación juega un rol importante, muy importante. Entonces existe el peligro, existe la necesidad de que los profesionales que estén en contacto con ese tipo de manifestaciones tengan un conocimiento por lo menos básico de qué es lo que están manejando, de modo de poder, primero, y dada nuestra disciplina, es tomar precaución respecto de los peligros que significan este tipo de radiación. Bueno, es tan problemático el problema, es tan profundo el problema de las radiaciones, diría, que hay muchos comités internacionales que se dedican a su estudio y a la permanente actualización de las normas. Es tan alto el peligro, digamos, no tan alto el peligro, digamos, es el peligro, es tan alto el riesgo, porque yo les había definido como peligro como aquello que se intuye, pero riesgo es aquello que se mide. Es tan alto el riesgo que significa la presencia de radiaciones en espacios que no estén debidamente controlados, que hace falta entonces un conocimiento por lo menos superficial del tema, de modo de tomarle, cuando uno lo picó una araña ya le toma miedo o toma precauciones respecto de eso. Entonces eso es lo que pretendo generar en ustedes, la observación de fallos, es decir, generar personas con una capacitación mínima de modo que puedan observar algo. Les decía, las organizaciones internacionales se han pululado, se han desarrollado en distintos niveles, tanto civiles como militares, tratando de generar una normativa que sea uniforme en cuanto a el uso de radiaciones para uso industrial, ¿no? Para uso civil. Está, por ejemplo, podemos mencionar el Comité Científico de las Naciones Unidas para el estudio de los efectos en las radiaciones,
la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la Comisión de Protección contra Radiaciones no ionizantes, el Organismo Internacional de Energía Atómica, acá en el mundo, quiero decir, acá está el Organismo Nacional de Energía Atómica, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la OIT, la Organización de la Alimentación y Agricultura, y la Asociación Internacional de Protección Radiológica, que es la que me he mencionado acá. En el país tenemos la Comisión Nacional de Energía Atómica, que sí, gracias a Dios sigue funcionando, el Ministerio de Salud, la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es la ARN, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Comunicación. Dentro, en nuestro marco legal, en la Ley 19.587, como siempre, dentro del Decreto 351, particularmente caemos nuevamente en la Resolución 295, que considera a las radiaciones como una problemática más de las posibles contaminaciones de las áreas de trabajo. Vamos aparte al procedimiento habitual que tenemos, reconocimiento, evaluación y control. Reconocer. Entonces tenemos que diferenciar en principio a los tipos de radiaciones que podemos utilizar en el ámbito industrial. Una radiación es un fenómeno físico que se caracteriza por la desintegración de núcleos atómicos que pueden ser estables o inestables, emitiendo de algún modo radiaciones en forma de radiación propiamente dicha o en forma de partícula. Lo que más nos interesa estudiar es aquella radiación que emiten los átomos naturalmente inestables, que son capaces de emitir radiaciones, y esa radiación que emiten se denomina radioactividad, deja al átomo, cuando está emitiendo parte de su contenido, en condición de isótopo, es decir, una variante del mismo átomo con una carencia de algún electrón, de algún protón o algún neutrón o algún electrón, es decir, alguna partícula, algún elemento, se ha perdido algo en el equilibrio natural que tendría que tener el átomo, si nosotros consideramos al átomo como el modelo que siempre estudiamos, que es el modelo de Bohr, que es el núcleo alrededor del cual, teóricamente, esto no es así, pero para poder entender el fenómeno lo vamos a tomar de esa manera, alrededor del cual giran los electrones en órbitas estables, ¿no? Más o menos alejadas del núcleo. Este es el modelo atómico de Bohr, que es el que nosotros utilizamos, es el modelo de equilibrio. Ustedes ahí ven un átomo equilibrado. Nosotros, cuando ese átomo contiene un núcleo y contiene los electrones, ese núcleo contiene a su vez protones y neutrones, y giran alrededor los electrones. De todos estos partículas subatómicas que hemos mencionado, solo tienen carga lo que se denominan los protones dentro del núcleo, que tienen una carga positiva, y los electrones en el exterior, que tienen una carga negativa. Entonces debe haber en principio un equilibrio eléctrico entre las cargas para que el átomo esté equilibrado. No obstante eso, se pueden producir equilibrios de otra índole cuando se forman los isótopos. Por ejemplo, ahí están viendo ustedes el isótopo del átomo de hidrógeno. Ahí tienen en principio a la izquierda, tienen el átomo de hidrógeno normal, en donde está un núcleo formado solamente por un neutrón, por un protón, y un electrón girando a su alrededor en una sola órbita. Ese es el protio. Luego, cuando se produce alguna variante, luego de producir alguna variante de emisión o ganancia de partículas, puede transformarse ese protio en deuterio, que es inestable, porque tenemos protón, neutrón y electrón girando a su alrededor, y tenemos tritio, el deuterio, que es estable, y tenemos tritio, que es inestable, porque ya se manifiesta un desequilibrio entre el equilibrio eléctrico, entre las cargas negativas y positivas. Es decir, que acá en el átomo más sencillo de todo, vemos cómo la condición de equilibrio original que establecemos, que es la del átomo eléctricamente equilibrado y másicamente equilibrado, se altera por el hecho del agregado de un elemento o no. Esto es fundamental en las reacciones químicas en general. ¿Por qué? Porque gracias al intercambio que hay de partículas subatómicas, se pueden generar los enlaces que a partir de 1, 2, 3 o 4 productos se obtienen un reactivo totalmente distinto. Esto ustedes lo ven en la tabla periódica. En la tabla periódica tienen
esta tabla que fue en principio teorizada por un ruso que se llamaba Mendeleev, que organizó a los átomos en función de el número atómico, el número másico. De esa manera, él sin haber conocido muchos de estos elementos que tenemos en la tabla periódica de la actualidad, ya generó esta tabla que ustedes están viendo ahora con espacios vacíos. Él sabía que en algún momento los elementos intermedios que él no conocía todavía iban a aparecer. Esta tabla tiene la característica de que cada columna vertical se agrupa elementos similares en comportamiento. Ya les digo, están agrupados en función del número atómico, en función del número de electrones, y la combinación de esos electrones entre uno y otro elemento favorece la formación de elementos de distinta naturaleza. Hay elementos muy pesados, como son, por ejemplo, los dos últimos niveles de esta tabla periódica, en donde están los elementos radiactivos, que emiten naturalmente partículas de su contenido. Es decir, estos elementos, como por ejemplo el átomo de uranio, si el átomo de uranio, partiendo de acá, del uranio 238, acá lo ven acá arriba, emite naturalmente radiación, y al ir emitiendo radiación evidentemente va perdiendo masa con el tiempo, a través de los miles y millones de años, va perdiendo masa y se va transformando sucesivamente en distintos elementos. Del uranio pasa al torio, del torio al proactinio. ¿Eso por qué? Porque emite partículas subatómicas y radiaciones. Uranio 234, torio, radio, radón, polonio, plomo, el plomo 214, que es radioactivo todavía, bismuto, polonio, plomo, y al final termina transformándose en el plomo 206, que es el plomo que nosotros conocemos. Es decir, que naturalmente los elementos van evolucionando, perdiendo carga y masa, y transformándose estos elementos radioactivos de un elemento original en otro elemento. Esta propiedad fue aprovechada por el ser humano. Se sabe que esa cantidad de energía que emite naturalmente, si de alguna manera se controla, es una fuente de energía inmensa que uno puede utilizar para distintos fines. Para fines bélicos, como fue la creación de la bomba atómica, o para fines industrialmente pacíficos, como por ejemplo su utilización para la electromedicina, o su utilización en el campo de la industria para poder generar aparatos que nos permitan, entre otras cosas, por ejemplo, medir espesores de metales, medir fisuración de metales, hacer en general ensayos no destructivos. Por eso, entonces, esta proliferación de elementos que aprovechan a la radiación o a la emisión de radiaciones para poder controlando esa radiación y viendo de la radiación emitiva qué cantidad es recibida por una placa sensible, por ejemplo. Imagínense cuando les estoy hablando de los rayos X, emitiendo una cantidad de radiación y viendo qué resultado tengo en la placa sensible, la gente que está entrenada a leer eso puede detectar patologías en estructuras o en partes de máquina, lo que se constituye en un elemento extraordinario para hacer ensayos no destructivos. En la electromedicina desde ya, ¿no? Tenemos la emisión de radiaciones, por ejemplo, el rayo X para poder ver, leer a través también del revelado de un papel sensible, las distintas densidades de las capas que se va atravesando, en función de eso, poder determinar si hay algo fuera de lugar. También se utiliza en la electromedicina esa energía muy concentrada y perfectamente dirigida a modo de arma que permite atacar ciertas células que están sufriendo, por ejemplo, un proceso de mutación natural, cáncer, o no es mutación la palabra, por ahí no está bien que yo diga que es una mutación, un proceso de deterioro natural, que es el cáncer, bueno, interrumpirlo de alguna manera. Entonces existen aprovechamientos industriales de este tipo de radiación, pero es un proceso sumamente peligroso.
Bueno, como les decía, para cerrar esto, el proceso, el camino que recorre el uranio para transformarse en plomo al final, dura 4.470 millones de años. Hay elementos que tienen, por supuesto, una vida, esto se denomina, puede medirse a través de un concepto que se denomina vida media. La vida media es la cantidad de tiempo, o sea, cada elemento radiactivo natural se define en función de la cantidad de tiempo en la que su masa se transforma en la mitad, es decir, se reduce a la mitad. Radiación. Entonces, hay, en cuanto a la radiación que pueden emitir estos elementos radioactivos, podemos distinguir dos. Y acá empezamos ya en zona donde me gustaría que escuchen bien la cuestión. La radiación es una emisión o transmisión de energía cualquiera. Se puede ser en forma de ondas electromagnéticas o en forma de partículas. Digamos cómo es la cuestión esto. Cualquier forma de propagación energética es considerada una radiación. Esta radiación, cuando impacta en otra partícula, puede producir, por ejemplo, cuando impacta en un átomo determinado de cualquier otro elemento, entre ellos, por ejemplo, un átomo de una célula del cuerpo humano, puede producir la salida de electrones, es decir, puede ionizar ese átomo. Esa ionización de ese átomo produce, digamos, este desequilibrio que se puede producir, por ejemplo, a nivel celular, desata una problemática que son enfermedades que se producen por esos desequilibrios atómicos dentro de la célula. Eso sí son mutaciones que terminan degenerando en, evidentemente, de última, como la muerte del individuo por cáncer originado por la exposición a radiación fuera de control, es decir, sin... ¿Me están escuchando? Porque me ha salido un cartelito que dice que tengo deficiencia de internet. ¿Me siguen escuchando? Sí, yo sí. Sí. Se escucha perfecto. Bueno, esa radiación, como les decía, puede ionizar la materia o puede no ionizarla. Ahí la radiación ionizante, entonces, es aquella que tiene la capacidad de impactar sobre un átomo del elemento que está recibiendo la radiación y de algún modo sacarle partículas subatómicas, electrones o elementos del núcleo. Eso, a nivel biológico, es gravísimo porque produce desequilibrios que el cuerpo humano tiende a volver a equilibrar en un proceso de deterioro generalizado, entregando y sacando electrones para poder equilibrar la problemática, y bueno, y vienen las enfermedades de cánceres que son, para las personas expuestas, digamos, son prácticamente inevitables, con distintos tiempos de vida media de producción, pero son inevitables. Y la radiación no ionizante, que si bien no produce ionización cuando impacta en el átomo que la está recibiendo, no produce ionización, es decir, no saca partículas subatómicas del átomo receptor, pero no obstante eso, siguen siendo peligrosas porque si impactan en la piel u órganos sensibles como la conjuntiva del ojo, producen quemaduras. Es la radiación que se genera, por ejemplo, los ultravioletas que se generan en los procesos de soldadura. Entonces, en principio, esa radiación que hemos organizado la vamos a clasificar en ionizante y no ionizante. La no ionizante, vamos a ver algunos ejemplitos a continuación, acá al final de esta presentación, y la ionizante es la que nos trae a esta presentación propiamente dicha, que es aquella que produce un desequilibrio grave. La forma... en general, entonces, se entiende por la radiación, se entiende, es una manifestación energética que se entiende como la capacidad para ionizar la materia, es decir, la capacidad para arrancar electrones en las sustancias irradiadas. Este sería más o menos un dibujo, un esquema de lo que estamos tratando de decir. Bueno, hay una radiación ionizante, este es el átomo que está recibiendo la radiación, y de algún modo este electrón de ese átomo, al recibir esa radiación, tiene energía suficiente como para poder desprenderse de la atracción gravitatoria que genera el núcleo y se desprende de ese átomo. Eso es una problemática que producida en el núcleo o digamos, en los átomos de una célula determinada genera enfermedades gravísimas. Esta radiactividad, es decir, bueno, ahora ya definimos lo que era la radiación, es decir,
superficialmente dijimos qué efecto puede tener cuando descontroladamente es recibida por un individuo distraído o que no está alerta sobre los efectos que pueden producir. Esta radiactividad en principio puede ser natural cuando es emitida por los elementos que naturalmente emiten radiación, como el uranio, el torio, o puede ser artificial o inducida. Existen ya tecnologías suficientes como para generar a través de átomos naturalmente inestables, átomos también más inestables que los anteriores, pero con sobre los cuales tenemos alguna capacidad de control, como el plutonio, el curio, el americio, que son los que se utilizan en la electromedicina, evidentemente se utilizan en la fabricación de bombas y otros tipos de contaminaciones. Pero en definitiva, hagamos un raconto de lo que tenemos hasta acá. La radiación era una cuestión perjudicial. Podía ser ionizante o no ionizante en principio, en función de si era capaz o no de sacar electrones en el átomo receptor, y natural o artificial, es decir, ¿de dónde sale? En función de dónde sale. Naturales cuando son emitidas por los átomos naturalmente, son los últimos átomos últimos átomos de la tabla periódica, y artificiales cuando son producto de, no sé si habrán escuchado hablar de la palabra, por ejemplo, uranio enriquecido. El uranio enriquecido es un uranio que no es el natural, que se ha tratado para que tenga determinadas características de radiación. El plutonio, que es el componente de las bombas, o las pastillas de cesio, que son las que tienen el cesio, lo tienen los aparatos que se utilizan para medir, por ejemplo, espesores de tanques o fisuración, o hacer fotos de fisuración. Nos interesa de esta radioactividad natural o artificial, nos interesa la tasa de decrecimiento que se denomina, es decir, es la tasa de desintegración que tienen los átomos. Cada átomo de esto, ya sea de emisión natural o de emisión artificial, se va desintegrando permanentemente, no hay forma de contener ese fenómeno. Podemos aislarlo, por ejemplo, con algunas condiciones que vamos a ver ahora, plomo y otras condiciones, pero es un proceso que se va a producir. Cuando está expuesto, emite radiación. Ese proceso de emisión es lo que se denomina tasa de decaimiento, porque a medida que emite radiación va perdiendo capacidad. Este proceso, esa tasa de decaimiento, es un proceso estocástico, estadístico, aleatorio, y que es muy complejo y es estudiado por la teoría cuántica, ¿no? Ya es una cosa que excede nuestros límites. Nosotros no necesitamos profundizar tanto en él. En cuanto a la radioactividad natural, nos interesa saber justamente esa tasa de decaimiento. Más o menos ustedes ven ahí un gráfico de una curva exponencial de decrecimiento de la actividad en función de una actividad inicial por E a la K por T, o sea, la K es una constante en función del tiempo. Esa es la tasa de decrecimiento de la capacidad de irradiación que tienen los átomos naturales. Es lo que se denomina también tiempo de semidesintegración. Por ejemplo, para dar algunos ejemplos, el tenesio tiene 8 horas para llegar a la mitad de su masa, el iodo 132, 8 días, el fósforo 14 días, el iridio, que yo les decía que es el que se utiliza, las pastillas de iridio para estas máquinas que se utilizan para hacer ensayos, 74 días, el cobalto, que se utiliza mucho en medicina, 5 años, el cesio también es muy utilizado, el carbono y el uranio. Veamos qué tipo de radiaciones, ahora a continuación, qué tipo de radiaciones podemos esperar de la emisión de esta. Estamos dentro de radiaciones ionizantes ahora. Después vamos a dar alguna explicación de radiaciones no ionizantes. Es decir, todo esto de la emisión y todo esto son radiaciones ionizantes. Son capaces de, al impactar en un átomo del receptor, son capaces de sacar electrones, dejarlo totalmente desequilibrado, con toda la problemática que eso significa. Desequilibrado eléctricamente, ¿no? Vamos a ver qué tipo de radiaciones se pueden producir. Primera, las partículas alfa. Las partículas alfa son emisiones naturales o artificiales de muchos átomos y que provienen de la desintegración de elementos radiactivos como el uranio, el radio y el polonio. ¿De qué se trata una partícula alfa? Una partícula alfa es justamente lo que le estoy diciendo, una partícula. Los rayos alfa no son radiaciones, son partículas. Son simplemente esto, fíjense. Si este núcleo está formado por neutrones, que son los de color rojo, y protones, que son los de color azul,
Cuando, los elementos que son capaces de emitir partículas alfa, o sea, es muy fácil confundir la palabra partícula con la palabra radiación. En definitiva, son todas radiaciones, se toman como todas radiaciones, digamos, en una confusión del término, pero hay que diferenciar que los rayos alfa son partículas. ¿Y qué tipo de partículas son? Son conjuntos de pares de protones y neutrones que salen disparados del núcleo. Es decir, protón y neutrón. Los protones y los neutrones sabemos que son partículas, los protones tienen carga eléctrica y los neutrones tienen masa. Y los protones también tienen masa, pero los neutrones tienen masa, pero no tienen carga eléctrica. Quiere decir, son las 4 partículas estas que salen expulsadas, estas 4 partículas que ustedes ven ahí, al tener masa, tienen una inercia muy grande. Entonces, eso nos ayuda a explicar por qué los rayos alfa tienen tan poca penetración. Los rayos alfa, cuando ustedes vean que algún aparato emite rayo alfa, es muy utilizado en la industria, por ejemplo, para medir espesores de papeles, o para medir espesores de polímeros. Por ejemplo, el espesor del nylon negro, por ejemplo, se mide con este tipo de emisiones. Entonces, esas partículas alfa, le decía, por tener masa, tienen mucha inercia, entonces se frenan fácilmente. Entonces, pueden ser detectadas simplemente con una lámina de papel. Las partículas, las emisiones alfa pueden ser detenidas simplemente por una lámina de papel. Por ejemplo, acá tenemos un caso, el radio 226, que es la partícula padre, emite estos 2 protones y 2 neutrones, que es una partícula alfa, y se transforma en radón 222, que es la partícula hija. Es decir, ese es un proceso que se va produciendo hasta que completa, digamos, la emisión, la partícula que estemos analizando completa la emisión de partículas. Entonces, ¿en qué se utiliza el uso industrial? En la polimerización, es decir, el bombardeo con partículas alfa es un proceso industrial que permite la aceleración de la polimerización, es decir, de la conversión de, por ejemplo, el butano, un gas que sale de la destilería, de convertirlo en... el propano, que es un gas que sale de la destilería, convertirlo en polipropileno, por ejemplo, adicionándole otros elementos. Es decir, ese proceso se denomina polimerización, es decir, un polímero original, que era el propano, estimulado por este tipo de partículas, tiende a agrandar su cadena y transformarse en otro elemento. Se utiliza también en la esterilización, es decir, es más bien de uso superficial, y en algunos tratamientos contra el cáncer de piel, por ejemplo, se utiliza la radiación alfa. Creo que la radiación alfa quedó entendida, es la menos peligrosa de todas, es detenida por nuestra piel incluso, o sea, queda depositada en la piel, pero no ofrece mayores inconvenientes, es detenida por una lámina de papel. Vamos a las partículas beta. Las partículas beta son... en realidad las partículas alfa podían dañar la piel, digamos, son perjudiciales, pueden dañar la piel, no tienen mucha penetración, pero pueden dañar la piel. Pero existe otro tipo de radiación que es la radiación beta. La radiación beta es una radiación que también surge del núcleo, también es una radiación de partícula, es decir, tanto alfa como beta son partículas, no solo, ustedes ven que yo utilizo la palabra radiación, en realidad son partículas. ¿Y de dónde sale la partícula esta? La partícula beta se produce cuando un neutrón, que es una de las partículas que tiene el núcleo, una de las partículas blancas, esta partícula es un neutrón, naturalmente o artificialmente se descompone en un protón y un electrón. Un neutrón es tal porque es neutro, justamente. ¿Por qué es neutro una partícula? Y porque está formada por 2 partículas. Una que tiene carga positiva y otra que tiene carga negativa. Si espontáneamente hay una disociación entre ambas partículas, entonces el electrón, que tiene mucho menos masa, sale expulsado como partícula beta. Esa salida del electrón expulsado como partícula, quiero decirle, es considerada una emisión de partículas del núcleo. Son menos perjudiciales, digamos, para la biología que las partículas alfa, pero tienen mucho más poder de penetración. Es decir, para poder detener una partícula beta, ya hace falta un espesor un poco más importante
de elementos que vamos a ver después a continuación. ¿En qué se usa? En medicina, en el tratamiento del cáncer de ojo, por ejemplo, es rarísimo, pero se usa para eso. En la medición también de espesores y en la medición de espesores de pinturas y papeles. Alfa y beta, entonces, son radiaciones que emiten partículas del núcleo. Del núcleo, de alguna manera, salen partículas, ya sea naturalmente o ya sea estimulado porque uno las bombardea con otra partícula. Vamos a la radiación gamma. Estas radiaciones son verdaderamente peligrosas. Ya empieza acá el peligro. La radiación gamma es una radiación, ya no es partícula que sale del núcleo, sino que es un tipo de radiación electromagnética que está constituida por fotones. Son fotones que salen expulsados del núcleo en forma de radiación. Estos fotones no tienen carga ni masa, es decir, son neutros, no tienen ni carga ni masa, y tienen un poder de penetración altísimo. Vamos a ver cuando veamos la tabla de penetraciones. El uso industrial es para la esterilización, para la medicina, y para ensayos no destructivos, entre medición de espesores, detección de fisuras. Son partículas que se necesitan, por ejemplo, para poder detenerla, un espesor de algunos centímetros de plomo o varios centímetros de hormigón para poder detener estas partículas. Perdón, estas radiaciones. Ya sea las partículas alfa, ya sea las partículas beta o la radiación gamma, repito, ya sea las partículas alfa o las partículas beta o la radiación gamma, en general decimos, ya sean los rayos alfa o los rayos beta o los rayos gamma, tienen la característica de que pueden ser utilizados con mucha seguridad porque no dejan residuos. Esa es la gran ventaja que tiene, porque imagínense ustedes si quisieran hacer un ensayo no destructivo o medir un espesor de un tanque y le dejan el aparato con el que van a medir con rayos gamma, le dejan el tanque en el lugar donde se está midiendo el espesor o la fisuración, le deja totalmente contaminado con radiación. Sería una locura, no tiene ningún sentido utilizarlo. Entonces, este tipo de radiación, este tipo de emisión de radioactividad, ya sea partícula alfa, partícula beta o radiación gamma, tienen tantos usos en medicina y usos industriales porque no deja o deja muy poco residuo, no deja residuo que pueda ser considerado altamente peligroso. Sí es altamente peligroso su impacto, digamos, la recepción y la enfermedad que se desencadena o si está descontrolado, digamos, el descontrol que pasa a nivel celular si es recibida ese tipo de radiación gamma sobre todo. De acá en adelante vamos a ver otro tipo de radiaciones, pero ya son más complicadas porque dejan contaminado todo, lo que ha pasado en... ¿cómo se llama esta planta nuclear de Rusia? Recuérdenme, por favor. Bueno, Fukushima, en Fukushima, Japón. Chernobyl. Lo que ha pasado en Chernobyl o en Fukushima, en donde por décadas no se va a poder entrar a la zona porque todo queda contaminado, ¿no? Las especies vivientes, el suelo, son radiaciones sucias, que es la radiación que vamos a ver a continuación. Estas radiaciones pueden ser consideradas limpias, entre comillas, ¿no? Después, otro tipo de radiación es la desintegración neutrónica. La desintegración neutrónica es el bombardeo de un núcleo, de un átomo cualquiera, y la fisión nuclear, que se llama. Es lo que se utiliza para hacer una bomba atómica. Esto a nivel industrial es muy utilizado. Perdón. A nivel industrial no es muy utilizado. Sí es utilizado a nivel investigación, en laboratorios muy controlados, y a nivel de medicina también es utilizado, digamos, con aparatos sumamente controlados. Pero no es muy utilizado en la industria, dada la rusticidad del uso industrial. No es muy utilizado en la industria, dado el peligro que involucra esta cuestión. La radiación neutrónica, ya le digo, es el proceso de fisión nuclear, que es el proceso porque explotan las bombas atómicas. Y también sale de la fusión nuclear, que es un proceso que todavía no se logra con mucha eficiencia. Se ha logrado la fusión nuclear, es decir, que se fundan dos núcleos, se ha logrado por algunos segundos, algunos milisegundos nada más. Todavía no se logra que sea un proceso continuo. El día que se logre vamos a tener energía disponible el día que se controle. Bien, entonces hemos visto, fíjense, 4 tipos de radioactividad. Partícula alfa, partícula beta, radiación gamma y desintegración neutrónica, que es otro tipo de radiación
porque al desintegrarse el átomo emite mucha radiación por el desequilibrio que se genera. Ahora, vamos a ver la penetración, que yo le venía anticipando algo. La radiación alfa, que es la primera que ustedes ven acá, es detenida por una lámina de papel. La beta es detenida por una plaquita de algunos centímetros de aluminio. Bueno, los rayos X, que todavía no vemos, lo vamos a ver ahora a continuación, es detenida por una lámina de plomo. La gamma atraviesa la lámina de plomo y necesitamos varios centímetros de espesor de hormigón, y la radiación neutrónica también tiene que ser o varios centímetros de plomo o varios centímetros de hormigón. Hay toda una tecnología desarrollada al respecto. En sala, por ejemplo, en esa tecnología se ha desarrollado, de la protección se ha desarrollado en este tema que vamos a ver a continuación de los rayos X. Incluso, le digo, ya no hace falta tanto recurrir a tantos espesores de hormigón ni a láminas de plomo que son muy pesadas. Ya han sido desarrolladas placas de, les voy a decir el nombre comercial, de Durlock, es decir, de placas de yeso, que tienen en su composición bario el elemento químico. Y esas placas ya son utilizadas como, pueden ser utilizadas para generar espacios donde funcione, o en cuyo interior funcione una máquina de rayos X o alguna máquina de radiación, de baja radiación, de baja emisión, quiero decir, sin la problemática de que se emita hacia el exterior. Y son plaquitas que tienen 12 milímetros de espesor, 18 milímetros de espesor. Se han desarrollado, ya la tecnología ha crecido muchísimo. Bueno, aplicaciones industriales de la radiación. Bueno, sondas de espesor, ya le venía diciendo. Medición de densidad de los densitómetros. Las sondas de espesor en la industria papelera, en el plástico, de la chapa de acero. Los densitómetros en la industria minera, en la industria petrolera, en la tabaquera, en la del carbón, revestimientos. Los medidores de nivel en la química, la petrolera, la farmacéutica. Sondas neutrónicas la construcción para poder medir profundidades, o sea, las napas de terreno, y medición de contenido de humedad también se utiliza. Los aparatitos que se utilizan para ensayos no destructivos son, en la actualidad, por ejemplo, para rayos gamma, los de gamma-grafía, son aparatos sumamente portátiles. Necesitan gente muy capacitada porque están manejando un elemento que puede contaminar, una pastilla de iridio, que es la que contiene esto, puede contaminar una población completa. O sea, puede contaminar a todo el que pase cerca, verdaderamente. Hay ejemplos del tema. Bueno, esto en cuanto a la radiactividad natural. Son elementos que son elementos naturales que han sido logrados, han sido procesados industrialmente o de alguna manera con algún poco proceso industrial se obtienen elementos que son fáciles de transportar, pastillitas, elementos que pueden ser incorporados en la máquina y su radiación puede ser conducida a través de sondas. También existe entre la radiactividad artificial lo que se denominan los rayos X. Los rayos X tienen un origen mucho más simple que los anteriores. Surgieron también de una casualidad, de una investigación, y simplemente es esto. Si tenemos un generador de 100.000 voltios, entre el cátodo y el ánodo se genera una corriente de electrones, ¿no? Cuando los electrones chocan contra el ánodo, que es de cobre, emiten electrones, emiten fotones, que son los que se denominan rayos X. Esos rayos X tienen la característica de ser frenados en distinta proporción en función de la densidad del objeto que atraviesan, ¿no? Es frenado su transporte de un punto A a un punto B, es frenado en función de la densidad. Debido a eso, se puede lograr en la placa sensible que se coloca en el... A ver, se me fue. Se puede lograr en la placa sensible que se coloca en la parte posterior, una radiografía correcta en la que se identifican los huesos, tejidos de distinta densidad, aparición de anormalidades dentro de los tejidos, etcétera, etcétera. Es decir, hay en estos rayos, son rayos que en determinada proporción no producen daño. Hay una dosis, hablando de dosis, que eran la dosis de estos elementos que son peligrosos. En este caso la dosis es importante, ¿no es cierto? Los rayos X son aparatos muy importantes para hacer diagnósticos, pero la dosis es muy importante. Vamos a hablar de la dosis un poquito más adelante.
Vamos, primero, para poder llegar a la dosis, veamos qué cantidad de energía transporta una partícula, por ejemplo, en una emisión cualquiera. En cualquier emisión, de acuerdo a las leyes que nosotros hemos estudiado durante toda la carrera, la energía que tiene una partícula es un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad. Bueno, en función de esto podemos llegar a valores, si se tratara de fotones, la velocidad de la luz, podemos llegar a grandes valores de energía que se miden en función de un dato que se denominan los electron volt, los milielectron volt o los electron volt. Entonces, en función de eso se puede calcular o determinar la energía de cada fotón y podemos hacer una caracterización del tipo de onda que estamos estudiando. No nos interesa demasiado porque no es un tema que nosotros vayamos a utilizar industrialmente. ¿Por qué razón se los digo? Porque cualquier industria que utilice elementos con radioactividad o con hasta rayos X, la persona ni siquiera la vamos a poder capacitar nosotros. Si bien podemos hacer una capacitación en las personas que estén cercanas, al usuario del aparato, por ejemplo, de este emisor de rayos gamma, no lo vamos a poder capacitar nosotros. Lo va a tener que capacitar una persona que tenga un entrenamiento de la comisión, un entrenamiento especial de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahora ustedes dirán, bueno, si lo tiene que hacer otro, ¿para qué lo estoy estudiando yo? Bueno, porque yo voy a ser usuario, el ingeniero va a ser usuario de este tipo de dispositivos, porque vamos a medir permanentemente, vamos a hacer ensayos no destructivos o distintas utilizaciones de la radiación con fines benéficos. Entonces tenemos que conocer más o menos cómo es la cuestión. Todo se trata de pulsos de energía. Mientras mayor es el pulso de energía, más peligroso es. Bien, luego vendría el tema de la evaluación de riesgo, que podemos hacerlo exactamente de la misma manera que veníamos trabajando siempre. Entonces, como resumen, antes de pasar a la parte de control, saquemos la conclusión. ¿Qué tipo de radiaciones vimos? La natural, en la que podíamos encontrar partículas alfa, partículas beta, radiación gamma o radiación nuclear, que se denomina. Y también entre la artificial citamos como importante la de radiación X, porque es generada totalmente por un aparato. Ni siquiera hay un elemento en la máquina de rayos X, ni siquiera hay un elemento emisor de electrones, simplemente por una gran tensión origina un disparo, como un cañón de electrones que impacta en un cátodo y el cátodo emite fotones, que son los rayos X. Bien, ¿qué aspectos comunes podemos reconocer en esta problemática de la radiación? Antes de seguir, me gustaría preguntarles si quieren hacer una consulta de la parte anterior que se diferencia de esta que viene ahora. Solo tienen que recordar los tipos de radiaciones que hemos hablado. Alfa, o sea, en función del conocimiento que tengan ustedes, se van a cuidar más o menos de ella. Partículas alfa y beta, radiación gamma, radiación nuclear y los rayos X, ¿no? Conclusión, un resumen, digamos. Bueno, ¿qué aspectos comunes tienen las radiaciones? Hay una interacción de energía con los seres vivos, es decir, nosotros tenemos que, si nosotros vamos a las definiciones que habíamos establecido, hay una agresión de parte del ambiente hacia la persona y la persona va a reaccionar ante esa agresión con una respuesta biológica, ¿no? Estas respuestas biológicas son lo que se denominan factores de riesgo físico. Bueno, hay límites establecidos que vamos a ver en una tabla para las radiaciones ionizantes y no ionizantes, y en cuanto a las medidas de protección que podemos inicialmente son tres. La distancia, mientras más distancia tengamos del foco emisor de radiación, más seguros estamos. El blindaje, que tiene una determinada protección probada, y el tiempo, ¿no? Nosotros la radiación era la dosis y el tiempo. El tiempo es una variable fundamental. Para aquellas personas que trabajan como operarios de rayos X en un hospital, ellos tienen un dosímetro, entonces van midiendo permanentemente. Ese dosímetro va acumulando la cantidad de radiación que van recibiendo y ellos se sabe, ¿no?, que hay una determinada cantidad de radiación medida en milisievert que pueden recibir al año. ¿Cómo se limita la exposición? Bueno, históricamente
hasta 1932, que se conocía muy poco de este tema, la limitación que se establecía internacionalmente, acá en Argentina todavía ni hablábamos de este tema, eran 700 milisievert. Para 1948, ya después de la Segunda Guerra Mundial, se conocía la bomba atómica, había bajado sustancialmente el límite de exposición anual a 150 milisievert. En 1958 bajó a 50 milisievert, es decir, se dividió por 3 la medida anterior. En el 90 bajó a 20 y ahora, todavía sigue en el 2021, la exposición de 20 milisievert, la exposición máxima de 20 milisievert. La resolución 295 del año 2003 es muy clara al respecto. Es muy clara al respecto de la utilización de radiaciones. Dice, da 3 postulados fundamentales. Dice, el primero de ellos dice de la justificación para realizar un trabajo. Entonces la ley establece directamente, no debe haber exposición a radiación. Así, taxativamente dice, no debe haber exposición a radiación, a menos que produzca un beneficio suficiente a los expuestos o a la sociedad para compensar el detrimento. Es decir, está aceptando un detrimento. Es decir, la misma ley está diciendo que no debería haber nunca exposición a radiación, a menos que los beneficios sean suficientemente grandes como para que se justifique el detrimento. La misma ley funciona como bajando la cabeza y diciendo, bueno, hay cosas que tenemos que hacer, hay peligros que hay que correr. Todas las exposiciones de radiación tienen que permanecer tan bajas como sea posible. Y de los límites de la dosis individual dice que la dosis de radiación de fuentes importantes no debe exceder las dosis prescriptas en la tabla 1, que es la tabla que viene a continuación, que se mide en sieverts, o milisievert, o fracciones de este sievert, ¿no? Debido a que, dice, mide la dosis este sievert mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva, corregida por posibles efectos biológicos producidos. Un sievert equivale a un joule por kilogramo. La tabla de la que les digo que habla nuestra ley es esta. Acá la media en 5 años, no era en un año como le decía, en un año hay un límite de exposición de 50 milisievert al año. Y la media en 5 años es de 20 milisievert por año, durante 5 años. Se supone que si el ejemplo que le di yo del operador de rayos X trabaja de eso, es decir, que va a trabajar permanentemente expuesto, quiere decir que no debe exceder los 20 milisievert por año. Y luego, bueno, esa tabla se extiende en otras consideraciones. Bien, acá más o menos aclara la misma tabla anterior. Efectos. ¿Qué efectos tiene la radiación? Sobre el ADN, produce efectos que a veces son irreversibles, es decir, produce alteraciones genéticas que incluso son transmisibles con las distintas generaciones. Sobre los genes se producen mutaciones que son directamente proporcionales a la dosis. Sobre los cromosomas, que se producen aberraciones en los linfocitos, los glóbulos blancos, que es un dosímetro biológico. Sobre la supervivencia celular hay inhibición de mitosis, que es la posibilidad que tiene una de las acciones vitales de una célula. Y sobre los tejidos más sensibles de la célula también termina produciendo, desde quemaduras en adelante. Hay efectos heredables que se manifiestan en los descendientes de los irradiados, debido a que produce efectos, como les decía, en los genes y en los cromosomas. Hay efectos crónicos, que son efectos a largo plazo, y hay efectos agudos. Los efectos agudos, por ejemplo, son los que se producen inmediatamente, como por ejemplo radiodermitis, que es una quemadura, o pérdida del pelo. Y los crónicos, bueno, desde los mínimos como catarata, cáncer, malformaciones fetales y retrasos mentales. Si, por ejemplo, es expuesto un feto a una determinada radiación. La radiación aguda tiene tres fases que podemos identificar, como habíamos visto en todo tipo de contaminación. La inicial, que se denomina prodrómica, que es un malestar general, náuseas y vómitos. Luego hay un periodo latente que es variable, y luego la principal, que son cánceres y distintos tipos de enfermedades cerebrales, gastrointestinales. Hematopoyética se refiere a todo el sistema que produce y mantiene la sangre siempre renovada.
desde el punto de vista pulmonar. Y también después, al final, sobreviene la recuperación o muerte. Lo que habíamos visto ayer era una curva como esta. Desde el punto del contagio viene un periodo latente, viene la curva de enfermedad y luego viene un periodo de descenso. En esta curva, antes de llegar al límite, evidentemente en algún punto puede producirse la muerte. Luego viene la cura, pero bueno, en este caso de las enfermedades es medio raro que haya que se pueda zafar de esta cuestión. Bueno, entre los efectos, quemadura de la piel, caída del cabello, náuseas, anormalidades fetales, ya lo habíamos dicho. Los medidores, estos dosímetros que pueden llevar en el bolsillo, que van midiendo acumuladamente la dosis en milisievert, son aparatitos como los que ustedes ven ahí, o aparatitos como los que ven en la siguiente, que son como lapiceritas que se llevan puestas en el bolsillo, y realmente son eficientes para poder controlar que no se sobrepase los límites que establece la ley en esta tabla. Acá concluimos con lo que es radiaciones ionizantes. ¿Qué función cumplió esta bolilla? ¿Cumplió alguna función de que ustedes pudieran sacar alguna cuenta o pudieran llegar a alguna conclusión desde el punto de vista de ingeniería? No, esto es información general, esto les va a servir cuando ustedes sepan que están trabajando con algún tipo de contaminación radiológica, ¿no? De algún tipo, cuando se corre algún riesgo. El ejemplo que les puedo dar es en esta cuestión de una gran renovación que ha habido en la Facultad de Medicina ahora. Han quedado aparatos muy fuera de uso de mucho tiempo atrás, y que nadie sabía qué es lo que tenían adentro, porque la gente que los manejaba en su momento quedó desafectada. Entonces han empezado a revisar todos los sucuchos por ahí de la Facultad de Medicina, y han encontrado hasta cajas con pastillas de estas que les digo yo, altamente contaminadas. Por supuesto son cajas de plomo, pero están ahí, están al alcance de cualquiera. Entonces hay que tener cuidado con esa desidia, con ese descontrol, y estas cuestiones tienen que tener una trazabilidad muy grande. Cuando uno tiene que trabajar con este tipo de aparatos que emiten de alguna manera radiación, tiene que aplicar técnicas de trazabilidad. Hay que trazar el uso y la utilización del producto. Cuando hay que desechar esos productos, el encargado de gestionar el desecho de esos productos es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tienen todos los protocolos para distintos tipos de elementos, y como ustedes se supondrán, es sumamente difícil desechar ese tipo es muy contaminante. En la vida media estamos hablando de muchos años, a veces en algunos, o de décadas o de siglos incluso. Entonces, donde se coloquen van a estar emitiendo. Así que hay que tener cuidado, esa es la conclusión general. ¿Alguna pregunta sobre radiaciones ionizantes? No, profe, ninguna. No, profe. Por ahora. Bien. Para que la vean simple, les repito. Entre los elementos naturales, partículas alfa, partículas beta. Radiación gamma. Radiación atómica, rayos X como elemento, como digamos, ejemplo de radiación artificial. Eso que le quede en la cabeza. Vamos a ver radiaciones ionizantes, un poquito rápidamente. Un láser, por ejemplo. Bueno, nuestra ley también considera otro tipo de radiaciones que no son ionizantes, es decir, si un láser me impacta en la piel, no me va a producir nada en un átomo de la piel. Evidentemente, si un láser me pega en él, o sea, me miro un láser de la punta así, evidentemente algo puede producir un daño ocular, ¿no? Evidentemente, porque estamos hablando de otro tipo de sensibilidad. Los láser significa, en la traducción es luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Light Amplification Stimulated Emission of Radiation. Ahí está. Eso es el láser. De algún modo se descubrió que había ciertas formas de tomar luz y amplificarla mediante un método, aportándole energía, concentrar un eje de colimación y poder enviar una señal, un rayo láser. Evidentemente el éxito fue absoluto. Las utilizaciones industriales son grandísimas, en telecomunicaciones, en medicina, en medición de distancia, en el cortado de piezas, en la utilización de robots, en la guía de maquinaria, bueno, ahí en los mouse, hay infinidad de uso de los láser. Los láser, en cuanto a peligrosidad,
tienen una clasificación, nuestra ley los clasifica en clase 1, clase 1M, clase 2, 2M, 3R, 3B, 4. Estas clasificaciones tienen en cuenta dos variables fundamentales: la potencia de generación del láser y el diámetro de la apertura de colimación. Es muy importante tener en cuenta eso, es decir, en función de cuál es el diámetro del punto de la apertura de colimación y en función de la potencia original del láser, es su nivel de peligrosidad. Para eso la norma establece simplemente esto, es lo que le voy a contar, una serie de valores umbrales en los cuales clasifica cuál es la exposición que puede tener o el ojo o la piel a los distintos diámetros de ejes de colimación cuando los láser tienen una composición espectral determinada. Esto lo limita en el tiempo, es decir, por ejemplo, si nos situamos acá, cuando la región espectral de emisión del láser anda entre los 400 nanómetros y los 1400 nanómetros, se puede exponer una duración de 0,25 a 30 kilosegundos, muy poquito, o sea, un golpe de láser, cuando el eje la apertura de colimación tiene hasta 7 milímetros de diámetro, o hasta 3,5 si se tratara de la piel. Bien, digamos, no me pidan más explicaciones que esto, no conozco mucho de ese tipo de tecnología. Lo que puedo decirles es que cuando haya uso de láseres industriales y se corra peligro de que una persona quede expuesta o a la piel o alguna parte o la vista de esa persona a los pulsos de láser, tenemos que revisar que no se pase de los contenidos límite de dosis que nos establece esta tabla. Es decir, la tabla misma ya nos da, digamos, la ley misma, esa misma ley que acaban de consultar ustedes para resolver el trabajo práctico de ayer, exactamente esa ley les da la tabla que a ustedes les limita la utilización de tal o cual rayo láser. Ahora, ¿dónde encuentran esos datos? La región espectral y el diámetro, todos estos diámetros de la apertura de colimación. Y la encuentran directamente en la chapita identificatoria del láser. Ahí cada láser, un láser no puede ser utilizado si no tiene su debida chapa identificatoria de las características de su utilización. Bueno, como siempre, la tabla anterior tiene una curva que la respalda, tiene la misma utilización. En cuanto a exposiciones directas, oculares directas, hay otra tabla, TLB, fíjense que significa T de threshold, que es umbral, L, level, de nivel, y B, value, de valor. Valor umbral límite, que es el mismo concepto que concentración máxima permitida para nuestro idioma. TLB es concentración máxima permitida, es decir que esas tablas que son sacadas de la norma norteamericana, estas tablas de láser, de uso de láser, son sacadas, están simplemente diciéndome que la concentración máxima permitida de tal o cual rayo láser está reglamentada por este tipo de normas para exposiciones oculares directas, para exposiciones en la piel, etcétera, etcétera. Es decir, no vamos a profundizar mucho porque tampoco soy muy experto en el tema, ni tenemos un ejercicio que nos respalde, pero sepan que si quieren investigar, nuestra ley ya nos da el punto de partida, digamos, nos da los valores límites, los TLB o las concentraciones máximas permitidas que puedo llegar a considerar aceptables. Otra cosa de radiación no ionizante, los campos electromagnéticos, tan discutidos cuando empezaron a colocar antenas de teléfono celular en toda la ciudad, que se generaban campos electromagnéticos que afectaban a la gente, que volvían locos a los perros, qué sé yo. Bueno, eso también está limitado. Verdaderamente los campos electromagnéticos dentro de ciertos valores son absolutamente perjudiciales para el ser humano. También en nuestra ley hay tablas que limitan las exposiciones laborales rutinarias que no deben exceder los 60 militesla. Esto del campo electromagnético se mide en teslas, que equivale a Gauss, a 600 Gauss. Los 60 militesla que corresponden a 600 Gauss, andá a saber vos qué miden estas cuestiones, pero aquel de ustedes que le toque meterse en esta cuestión, sepa que hay tablas que lo respaldan a ustedes para la utilización de esto. Dentro del espectro de electromagnético está la radiación el espectro de radiofrecuencia de onda muy baja,
cuando tenemos onda muy, muy baja, la onda muy en kilohercios, desde 30 entre 30 kilohercios y 300 gigahercios, pueden ser perjudiciales para la salud. Entonces también hay una tabla correspondiente para limitar la exposición a ese tipo de onda. También para el infrarrojo, que es otra radiación ionizante. El infrarrojo es la radiación del espectro visible. Hacia abajo están estas ondas que acabamos de analizar de onda larga, y hacia arriba hacia abajo están las ondas del espectro. Cerca del espectro visible, al lado está el infrarrojo. El infrarrojo es un tipo de radiación. También está limitado, en función de esta tabla que ustedes ven ahí, la exposición que puede tener la piel a la radiación infrarroja. Esa es la radiación de las estufas o de cualquier fuente de calor que emane energía por radiación. También la radiación ultravioleta está limitada, lo saben ustedes por el tema de las recomendaciones que se dan en verano para la exposición al sol, fuente de rayos ultravioleta, pero en este caso muchos procesos industriales generan radiación ultravioleta naturalmente. Entonces, no naturalmente, sino artificialmente, pero generan radiación ultravioleta. Entonces, existe la tabla correspondiente que permite limitar la exposición a los rayos ultravioleta. Algo les iba a decir de la infrarroja, el infrarrojo. Bueno, algo de un proceso industrial que me acordé, en donde hay emisión de trabajadores infrarrojos. Dice, estos valores límite se refieren a los valores para los cuales la radiación visible e infrarroja próxima a la región con longitudes de onda de 385 nanómetros a 3000 nanómetros representan condiciones en las que se cree, todavía está a nivel experimental el asunto, que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos sin efectos adversos para la salud. Bueno, cumpla toda esta unidad temática que acabo de hablarles, tanto de radiaciones no ionizantes como de radiaciones ionizantes, que es la que vimos al principio, con servir para ustedes como una información, digamos, esta bolilla les decía yo que era más informativa que formativa, como información para que no pierdan tiempo en buscar en bibliografía extranjera, ni en traducir, ni nada. Nuestra ley ya nos da los parámetros de trabajo. Y nuestra ley ya nos da las palabras clave para que nosotros en Internet podamos aprender el tema de control de radiación infrarroja, de radiación ultravioleta, de la radiación de radiofrecuencia, de los campos magnéticos o de los rayos láser. Es decir, tenemos suficiente punto de partida o puntapié inicial para poder hacer a partir de esto investigaciones que nos lleven a cuidar la salud de nuestros trabajadores expuestos. Todo en nuestra ley, les parecerá raro a ustedes, pero está. Y no hemos profundizado en eso porque no nos corresponde directamente, porque nunca vamos a ser especialistas y porque la gente que está en ese tema es gente especializada. Pero ustedes como ingenieros deben haber escuchado hablar de eso alguna vez por lo menos. ¿Alguna consulta? No, profe. Bien, conclusión general. ¿Cómo? No, que no hay ninguno. Conclusión general, tenemos herramientas para poder aplicar nuestra disciplina. Estas herramientas, acuérdense que probablemente el año que viene no sean las mismas, que se vayan modificando. Poco se habla de radiación, de rayo láser, de ultravioleta, de infrarrojo, todavía poco se habla, pero hay muchos procesos industriales que contienen estos, yo les diría que todos los procesos industriales en algún punto tienen la aparición de estos elementos que son considerados muchas veces inocuos y no lo son. Entonces, bueno, cumple esto con advertirlo, simplemente. Bien, yo hasta aquí llego. Si no hay ninguna pregunta, Vivi, si no tenés nada para agregar. Parece que no. Acá, es que estaba hablando y Ah. estaba el micrófono cerrado. Me ¿No? pasa siempre. No, para nada, está todo bien. Le dije a los muchachos que si querían ya registrar su propia asistencia, ya estaba habilitado el sitio, algunos ya lo han hecho, si falta alguno, si no ya vamos a cerrar. No hay ningún Perfecto. problema, Jorge.
Listo, nos vemos el lunes que viene. Ruth, ¿tenés algo que agregar vos? O no sé si está la Ruth o se había ido. Me parece que se había ido a trabajar la Ruth. Puede ser, no la he visto. Bien. Nos vemos enseguida en consulta. De acuerdo. Muchas Si gracias alguien- por la atención. Claro, si alguien de ustedes quiere estar en consulta, acuérdense que a partir de las 5 de la tarde vamos a entrar en el Zoom, Jorge, igual que la otra vez. Sí, exactamente. Entro en el A las Zoom. 5. Ahora lo voy a abrir. A las 5 No, sí, de la es tarde. este mismo. Es este mismo. Claro, pero cerrarlo para que se cierre Ah, toda bueno, bueno. la sesión y que Está muy bien. ingresen de a uno, ¿sí? A las 5 de la tarde, ¿te parece? Perfecto. Muchas gracias. Excelente. Nos estamos vemos. hablando. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.